Besitos. Bendiciones. Ahora estaba yo mirando una palabra y me ponía a pensar, hay tantos problemas en las familias, pero hay tantos problemas en las familias que habían en el antiguo pacto. Encontramos personas que aún ahorita vemos nosotros. Hay gente que tiene tiene todos los motivos para ser feliz, para no tener rabias ni rencores con nadie, ni venganzas, ni buscarles la caída, ni murmurar de ellos, pero no son felices porque se ensañan con esas personas o se ensañan con nosotros. Y eso yo me ponía a mirar que buscan siempre la forma de cómo hacerte sentir mal, ¿verdad? Hacerte sentir mal y siempre buscan la palabra para esconderse y para esconderse en ellos y para criticarte a ti. Y yo encuentro en las escrituras en Génesis 30 una mujer que lo tenía todo para ser feliz, una mujer que era amada, tenía a su esposo, tenía todos los atributos bonitos. Pero dice la palabra que se ensañó, o se ensañó o no. Vamos a leerla. Dice en Génesis 30, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Entonces, fíjate tú, una mujer tan bonita, una mujer tan amada, su esposo era solamente para ella, porque recordemos que el hombre daba la vida por ella. Se acostaba con su otra esposa porque ya había hecho digamos, como ese trato, ese pacto, o porque no le quedó otra opción porque fue la mujer que le dieron primero, ¿verdad? Pero ¿cómo pensaría Lea que tenía relaciones sexuales con su esposo, o sea, con Jacob? Seguro pensaba que él en el momento en que tenía sus relaciones pensaba en Raquel, a la que amaba. Y miramos nosotros que esta mujer tenía todo para ser feliz, pero dice que se ensañó con Raquel. Dice que sintió envidia de su hermana. Entonces yo pienso, ¿será eso lo que lleva a que la gente nos haga tanto daño? Es que nos odian gratuitamente. No hace falta como que nosotros busquemos el problema, sino que la misma persona viene buscando el ruido para odiarte. Y entonces pienso que se les olvida leer o no caen en cuenta de lo que hay en la palabra. Porque fíjate vos que es una mujer, esta mujer dice la palabra que ella era hermosa, dice que era amada por Jacob. Cuando esta mujer muere, el amor de Jacob se entierra con ella, porque él nunca le negó a Lea la feíta que, que Raquel era la amada de su corazón. Y imagínense ustedes cómo sería la vida de Lea. Si uno que tiene su propia casa, que vive aparte, no se escapa de las críticas, de la difamación. Decime cómo serían ellas que solamente eran separadas por carpas.
no tenían una casa aparte o que era una carpa muy lejos de la otra, no, ellas eran todas en el mismo lugar, solo les separaban cortinas, era lo que separaban eran las paredes de las carpas, no tenían paredes de madera ni nada, sino que todo eran cortinas. Dice la palabra que eran cortinas de lino fino. Entonces miremos que cómo sería la vida de Lea, cómo sería la vida de Lea de frustrada, eh, cómo sería su amargura, uno de ver que no solamente el esposo no la amaba, sino que su hermana la odiaba. Qué fuerte de verdad. Entonces miramos que la envidia nos lleva a cometer bastantes errores, porque a veces pensamos, no, es que Julanito me hizo esto y Peranito me hizo esto, pero cuando vos te pones a analizar tu vida, tu situación, lo que vos vivís, o sea, la forma de cómo es tu estilo de vida, te pones a pensar, pero bueno, ¿y por qué se ensañan conmigo? ¿Qué tengo yo? Yo me ponía a mirar hoy que hago lo que más me gusta, trabajar con el Eterno, llevar el mensaje de la palabra, llevar esa palabra de empezar a enseñar lo que es el verdadero amor del Eterno, que no es, no es como nosotros. Y estas personas me decían que, que todo, que una persona mala no tenía perdón de Dios. Y yo les decía, claro que sí, porque es que el corazón de Dios no es como el de nosotros. El corazón de Dios es un corazón que no lo podemos entender, porque si la persona que es tan mala se arrepiente, Él le perdona, ¿verdad que sí? Pero, y Él no está listo para hacerle daño. Pero mira que si a ti te hacen tanto daño y te piden perdón y vuelves a perdonar otra vez, prepárate porque esta persona se está preparando para volverte a enterrar el puñal. Es muy cruel. La vida, vivir es muy difícil. Vivir es difícil. Y más cuando se ensañan contra ti. Entonces miramos aquí que Raquel dice que Raquel no podía tener hijos. Ahí no dice que Raquel era estéril, dice que no podía tener hijos. ¿Y por qué se ensañó por qué la envidia contra Lea? Aquí en la palabra no dice. Aquí en la palabra no dice eso, pero miremos que sí dice que cuando ella sale de su casa con Jacob, Raquel, se trae los ídolos de su papá. O sea que esta mujer estaba acostumbrada a adorar esos ídolos. Y eso fue lo que la llevó a no tener hijos. Eh, eh, a veces pensamos nosotros, no, es que como amamos al Padre, lo buscamos, leemos la palabra, la mantenemos bajo el brazo, vamos a las congregaciones, oramos, cantamos, enseñamos la palabra, entonces que por eso está bien, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que a lo mejor hay una idolatría y no están haciendo las cosas para el eterno, sino para el ego de ellos mismos. Y eso es lo que lleva a que estas personas se ensañen con las otras. Porque fíjate que a quién le encontraron los ídolos, a Raquel. Raquel estaba sentada sobre los ídolos y dice la palabra que ella por no entregar los ídolos le dijo al papá, yo no me voy a levantar de aquí porque yo tengo la costumbre de las mujeres, o sea, le quiere decir que tenía el periodo, que entonces por eso estaba sentada ahí, no se podía parar. Cuando el papá entró a revisar adentro de las carpas donde ellas habitaban para encontrarse sus ídolos. Pero ¿qué pasó? Esta mujer los tenía bien guardados y se había sentado encima de ellos. Entonces esta mujer era idólatra desde que estaba en la casa de su padre. Entonces miramos nosotros que por eso la palabra dice que el Señor viendo la tristeza y lo que Lea sufría, la llenó de hijos. Y es algo muy hermoso, es algo divino que uno ve ahí, que el Padre tiene misericordia de nosotros, Él tiene misericordia, más de una persona que cada rato
cometo tantos errores. Yo soy esa persona que quizás soy la más mala de todas. Quizás yo soy la más pecadora. Entonces Él tiene misericordia. Él tiene misericordia y te digo que no sé a la final por qué no entienden que, que no es como nosotros queremos, no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere con cada una de nosotras, es lo que Dios pone en cada uno de nuestros corazones. Fíjese que yo estaba mirando hasta dónde llega una persona así. Miramos también a una mujer de la cual Dios le dice a Adán, forma a Adán. Y entonces dice el Eterno, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace su mujer. Pero es tremendo. Porque cuando a ti se te olvida de dónde vienes, por eso te encanta juzgar a los demás y los condenas y los señalas, porque tú te crees mejor. Y a Eva se le olvidó que ya era hechura del hueso de Adán y quiso ser diosa. ¿En qué momento quiso ser diosa? Cuando se le para la serpiente y le dice que si ella comía de ese fruto, sería como Dios. Y se le subió tanto el ego a esta mujer que no lo pensó 2 veces. Pero lo que sí pensó es que ya no necesito que Él venga a mí. Yo ya voy a ser como Él. Ya no lo voy a necesitar más. Ya vamos a ser iguales. Ya vamos a tener la misma sabiduría. Ya vamos a caminar por los mismos lugares. Ya vamos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque se le olvidó de dónde había sido la hechura de ella. Y eso es lo que pasa con las personas que se les olvida de dónde el Eterno los recogió para podernos culpar, para poderse sentir santos, para poderse sentir mejores que cualquier otra persona. Y eso siempre los lleva a señalar a los demás, a verles los errores a los demás, a verles las culpas a los demás. Y son personas que llevan muchísimos años leyendo la palabra. No digamos que estudiando, porque entonces si la estudiaran no serían tan crueles con uno. Porque aquí vemos que esta palabra de Raquel es para meditarla y para decirle, bueno, Raquel fue envidiosa. Yo voy a tratar de cambiar. Yo voy a hacer una Lea, porque ahí no se escucha. Aquí no se ve como que Lea se hubiera puesto en esa condición de ella. Lea, vimos que Lea tuvo sus 4 hijos y todos los dedicaba a Dios, sus hijos los dedicaba, pero en honor a Jacob. Pero con el último ya entendió que ya no se podía, que ya lo había dado todo por su esposo y que su esposo a lo mejor no quería nada con ella. Se dedicó a amar al Eterno. Y mientras ella se dedicó a amar al Eterno, Raquel se dedicó a sentir la envidia. Entonces, miremos que hay personas que tienen todos todo, ¿cómo se llama? Eh, todas las formas, digámoslo así, de ser personas felices con lo que tienen, sin tener que meterse con la vida de nadie. ¿Qué me importa a mí? Es que yo me pongo a ver, mis amadas, que es que esto a mí no me cabe en la cabeza. Esto a mí no me cabe en la cabeza que yo perdone de esa manera y que enseguida me hagan la misma. Yo soy boba, ¿verdad? Yo soy boba porque yo vuelvo y cometo el mismo error y vuelvo y creo en esa persona. Y yo pienso que, bueno, ya sí cambió. Y vuelvo y sigo creyendo en ella y yo veo que es imposible. Es imposible. Entonces lo que hay que hacer es, a ti te van a criticar si haces o no haces, si dices o no dices. Te van a criticar. Entonces lo mejor es no hacer
y no decir. Es lo mejor que se puede hacer. Porque si lo haces, lo estás haciendo mal. Y si no lo haces, también lo estás haciendo mal. Si lo dices, lo estás diciendo mal. Y si no lo dices, también lo estás diciendo, no lo estás diciendo bien. Entonces, para una cosa mala y para la otra mala, da igual quedarte en las cosas malas. No de las que tú quieres, sino de las que la gente te critica, de lo que la gente te murmura, de las puñaladas que te envían cada rato, de los golpes que te dan. Pero lo más importante es que de todos los golpes que nos den, que nos den en la carne, porque sabemos que el enemigo ataca la carne, eso es lo que atacan a nosotros, pero no permitamos que nos ataquen el alma, que nos dañen nuestra vida espiritual. Yo no te voy a decir que no duele, duele, pero al principio dolía más. Y al último ya es como cuando los niños empiezan a caminar, que ellos empiezan y se caen y lloran y vuelven y se caen y ya lloran menos y ya después vuelven y se caen y ya se levantan y se pegan, se limpian el golpecito que se dieron y siguen caminando. Así es esto. Así es esto, ya estamos acostumbradas. Un golpe duele mucho. De pronto el otro también duele, pero va a ir menguando, va a ir mermando y va a llegar el momento en que más golpes que te den ya no vas a sentir. ¿Por qué? Porque ya tu carne, que es a donde golpea, yo le decía al chico con el que estábamos estudiando la palabra hoy, al chico y a su esposa, yo les decía, el enemigo siempre ataca es la carne. Sí, él ataca la carne. Nosotros pensamos que es la persona en cuestión, que es que el golpe, ¿por qué a nosotros? Y por eso es que nos duele, porque el enemigo también tiene una envidia en contra de ti y en contra de mí. Recordemos que es que ellos no tienen cuerpo, ellos perdieron sus cuerpos, estos demonios perdieron sus cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no tienen cuerpo, ellos atacan nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que más nos lastiman? El cuerpo. Porque acordate que el alma no te la lastima. El golpe es al corazón. El golpe es aquí adentro, que uno siente que algo se le está reventando. ¿Por qué? Porque el corazón, no al corazón espiritual, sino al corazón de carne. Ese es el que se hiere. Entonces, ese recibe tantos golpes que ya a la final no le duele. Va a llegar el momento en que ya todo nos va a importar nada. ¿Por qué? Porque de tanto pegarnos esas caídas, vamos a aprender a coger callo, como se dice, y como el golpe es en la misma parte, entonces a la final ese se va a acostumbrar que ya no va a volver a sentir dolor, ni va a volver a sentir esa desesperación y esa angustia que uno siente que se muere. Por ejemplo, a mí al principio me dio muy duro, pero a esta vez no, sí me sentí mi golpe, claro, porque me caí, pero, pero al otro día yo ya estaba restaurada, yo ya estaba otra vez con fuerzas y pensando menos y cada día uno se le va olvidando pues el dolor. No se olvida el problema, porque eso son mentiras, no se olvida. Pero ¿qué pasa? Es que esa es la idea, que no lo olvidemos. Porque si lo olvidamos, volvemos a cometer errores. Y de esos errores es para aprender de esos errores, de todos esos golpes que nos hemos, que no, de los cuales nos hemos dado y que nos han dado, de esos aprendemos. Aprendemos porque aprendemos para no volver a cometer errores, para no volver a confiar, a tener desconfianza de todo. ¿Por qué? Porque todos nos han golpeado. Entonces, ¿qué hacemos? No volver a confiar. Solo sabemos que hay un Padre eterno en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Él es el único que nunca nos va a traicionar. Él es el único que nunca nos va a defraudar. Él es Él, solamente Él. Te bendigo.